Bueno, aprovecho para decir una cosa rápida que os tengo aquí. Ayer os comenté que es importante que seáis parte del grupo de trabajo. Para hacer parte del grupo de trabajo, pues escribir un correo pidiendo que queréis ser parte del grupo. Y también es importante que, así como sois parte de este grupo de trabajo de la SEN, seáis parte del grupo de trabajo de la ERA, que es el Ginseng Kidney. Entonces, hay gente que me dice, yo creo que soy parte, pero yo nunca recibo el newsletter. Bueno, una forma fácil de saberlo es que acaban de mandar un correo ahora a todos los que somos parte del grupo de Ginseng Kidney, y si no lo habéis recibido, pues a lo mejor significa o que no sois parte del grupo, y entonces sería bueno que lo seáis, o que tenéis capado por alguna cosa en vuestro correo esto, y entonces a lo mejor podéis solucionarlo. Pero bueno, que acaban de enviar un correo para hacer una votación sobre los miembros del board, y entonces están invitando que a los miembros del grupo pues voten. Entonces es una forma de saber si sois parte o no. Así que era todo lo que quería decir. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, buenas tardes ya casi a todos. Vamos a seguir siguiendo un poco con el bloque de tubulopatía. Yo soy Pedro Arango, soy nefrólogo pediatra del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Agradecer antes que nada a la organización pues, que me haya invitado a moderar esta mesa de lo que es mi mayor pasión, que son las tubulopatías, y sobre todo con las ponentes que tenemos, que son excepcionales desde un punto de vista profesional y humano. Creo que hoy podemos congratularnos de que tenemos una gran mañana de tubulopatía con grandes mujeres de la nefrología pediátrica que han hablado y que hablarán, y también de la nefrología de adultos. Y me congratula mucho también que hagamos esta importancia a la tubulopatía, porque creo que es un área en la que tenemos mucho todavía que hacer entre nosotros en lo que a coordinación se refiere. Sin más dilación, voy a entrar a presentar a la primera ponente, que es nuestra compañera Gloria Fraga. Sabéis que cuando los moderadores vamos a presentar a los compañeros nos mandan un pequeño currículum, y yo creo que en lo que ha hecho ella define un poco lo que es, ¿no? Podría poner un currículum que ocupase 4 hojas y ha puesto una línea. Yo, nefróloga pediatra del Hospital Sant Pau y del Vall d'Hebron, es gran experta en enfermedades hereditarias, para nosotros es una referente en nuestra sociedad, ha trabajado en función renal y quizás es de las personas que más sabe de esto en nuestra sociedad, y para nosotros es un gusto tenerte. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la presentación. Muchas gracias a la organización por contar conmigo para hacer esta presentación. Impone un poquito de respeto hablar para nefrólogos de adultos, porque no estoy acostumbrada. Vamos a ver si salimos bien parados de esta. 2 palabras para recordar lo que es la hiperosoluria primaria. La hiperosoluria primaria es una enfermedad en la cual hay un defecto enzimático a nivel del hígado que nos lleva a una hiperproducción de oxalato. Es de origen genético, hay 3 tipos, la herencia es autosómica recesiva, tenemos la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 es la más grave y la que más nos preocupa, y es a la que vamos a dedicar esta sesión. El oxalato en condiciones normales que se genera en el hígado no cumple ningún papel especialmente importante, relevante en el organismo, y se elimina por riñones, pero si tenemos una hiperproducción, el oxalato, que es altamente insoluble, pues puede precipitar a modo de cristales de oxalato cálcico en los riñones y puede producir pues, litiasis, nefrocalcinosis y enfermedad renal crónica. Cuando disminuye el filtrado glomerular por debajo de una cifra que se sitúa en torno a 30 o 40, entonces ya es cuando se deposita en otros órganos y tejidos. Esto es lo que se llama la oxalosis sistémica, la oxalosis extrarrenal, que habitualmente cursa pues, con unos niveles de oxalemia superiores a 30 micromoles litro. Es decir, que el origen del problema está en el hígado, la primera víctima es el riñón, pero cuando el filtrado disminuye hay otros órganos, cualquiera de la economía, que se puede ver afectado. Decir que tiene, como comentamos, una herencia autosómica recesiva, por lo tanto son variantes patogénicas bialélicas en el gen AGTX las que van a producir esta enfermedad. Este gen codifica una enzima que se llama AGT, alanina gliosilato aminotransferasa, es una transaminasa y, como todas las transaminasas, necesita de la vitamina B6 para hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo es pasar el gliosilato a glicina. ¿Y dónde realiza su trabajo? En el peroxisoma. No da igual la localización subcelular del
hepatocito en el cual se encuentre este enzima. Aquí vemos cuáles son las 4 variantes patogénicas más frecuentes. Las 2 primeras son variantes patogénicas missense, cuyo mecanismo molecular implicado es el mistargeting mitocondrial, que es un tráfico proteico intracelular erróneo que no tiene precedentes en otra enfermedad genética humana, y según este mecanismo, el enzima que se sintetiza en el citosol se equivoca de camino, se va a la mitocondria, donde es metabólicamente ineficiente y no va al peroxisoma, que es donde realmente tiene que hacer su trabajo. Estas variantes missense, las 2 primeras, habitualmente responden a la vitamina B6. La tercera variante que vemos es la canaria y del norte de África, que puede responder parcialmente a la vitamina B6, y la última es un defecto de síntesis que no responde para nada a la vitamina B6. Nos centramos ya en el tratamiento de la hiperosaluria primaria. Tenemos unas recomendaciones del año 2012 basadas en opinión de expertos con la evidencia científica que teníamos en aquel momento. Ahora tenemos unos nuevos fármacos que se llaman ARN de interferencia, por lo tanto es necesario que tengamos unas nuevas recomendaciones adecuadas a la realidad actual. A modo de guión, en el tratamiento vamos a hablar de medidas generales en todos los pacientes con hiperosaluria primaria tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero como comentaba, nos vamos a centrar en la tipo 1, que son la hiperhidratación y la alcalinización de la orina. El problema es una hiperproducción hepática, no es un aporte exógeno de oxalato el problema, pero parece prudente no abusar de alimentos ricos en oxalato ni abusar de precursores del oxalato como son la vitamina C. Es una enfermedad litiásica, como comentábamos, en la cual no hay que hacer una restricción del aporte de calcio, porque entonces tendríamos más oxalato libre a nivel intestinal que se absorbería. La piridosina la vamos a dar para la hiperosaluria primaria tipo 1 por este mecanismo que acabamos de comentar de estas variantes missense que van a responder y que va a corregir la piridoxina, el mistargeting mitocondrial. De entrada, no tendremos un estudio genético, con lo cual no sabemos si será un genotipo sensible o no, pero hemos de iniciar de entrada empíricamente la piridoxina a todos los pacientes con hiperosaluria primaria tipo 1. Si el paciente alcanza el fallo renal, obviamente necesitará diálisis y trasplante renal, sin perder de vista que el origen del problema, como comentábamos, es el hígado, con lo cual el único tratamiento curativo hasta ahora, al menos, era el trasplante hepático. Entonces podríamos hacer un trasplante hepatorrenal combinado o secuencial. Luego tenemos estos nuevos fármacos que comentamos de ARN de interferencia, que el que tenemos aprobado en España es el lumasiran. Estos fármacos son el lumasiran y el nedosiran, que van a ser eficaces independientemente del genotipo, a diferencia de lo que acabamos de comentar y razonar con respecto a la piridosina. Y luego al final de la diapositiva pues vemos otros tratamientos que no vamos a entrar porque no forman parte de nuestra práctica clínica diaria y para intentar no pasarme del tiempo. La hiperhidratación es muy importante porque nos jugamos un posible deterioro de la función renal las 24 horas del día, asegurar una diuresis elevada. Si hay vómitos, diarrea, fiebre, pues asegurar una hidratación endovenosa. Si hay una dieta absoluta para una cirugía, lo mismo. Dar inhibidores de la cristalización es importante, habitualmente el citrato potásico. Si está contraindicado por hiperpotasemia, pues bueno, utilizaremos otros fármacos. Interesa que el pH sea alcalino, pero que no pase de 7,5 para evitar que precipite el fosfato. Y luego la piridoxina para todos los pacientes con hiperosaluria primaria tipo 1, unos responderán, otros no. No tiene sentido para la tipo 2 ni para la tipo 3. La piridoxina se suele dar a una dosis de 5 miligramos kilo día, que se va subiendo incluso hasta 20. Respuesta es una reducción de al menos un 30% después de al menos 3 meses a dosis plena. Hay que decir que estas variantes missense del mistargeting mitocondrial que comentábamos, estas variantes patogénicas, pueden responder a la piridoxina y está descrito pacientes que salen de la diálisis con la piridoxina cuando están en homocigosis estas variantes, y también está descrito el evitar el trasplante renal en estos casos de estas variantes patogénicas missense en homocigosis. En el registro europeo de hiperosaluria primaria, en el momento de esta publicación, ya estaban incluidos más de 900 pacientes con una hiperosaluria primaria tipo 1. Aquí se analiza el impacto del genotipo, si es o no es B6 sensible,
en el fenotipo, fijándose en el fallo renal, definido este como un filtrado glomerular inferior a 15 o la necesidad de diálisis. Entonces, esta información, lógicamente, es sin ARN de interferencia. Y lo que vemos es que la edad mediana a la cual alcanzan el fallo renal es variable en función de la combinación de variantes patogénicas. Los que son B6 sensibles pues tienen mejor pronóstico, pero en cualquier caso vemos que es una situación muy preocupante para cualquier tipo de genotipo. Esto es bajo el tratamiento básico que acabamos de comentar de hiperhidratación, alcalinización y la piridoxina. Es decir, que se impone que tengamos nuevos tratamientos que nos ayuden a mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Y estos tratamientos, como comentábamos, son el ARN de interferencia. El lumasiran está aprobado en Europa y lo tenemos aprobado en España para esta enfermedad. ¿Qué hace el lumasiran? El lumasiran es un fármaco que silencia el gen que codifica la glicolato oxidasa. El glicolato pasa a gliosilato. Si silencia el gen que codifica esta enzima, el glicolato no pasa a gliosilato, lo cual nos encanta porque el gliosilato es el precursor del oxalato, que es la causa de esta enfermedad. Por contra, aumenta el glicolato. Y este fármaco está aprobado en base a unos estudios pivotales que avalan su perfil de eficacia y seguridad y cuya referencia bibliográfica aparece en esta diapositiva, en la cual vemos que hay una disminución muy importante de la osaluria en el grupo que recibe lumasiran versus 0% de pacientes que están en el grupo placebo. Este es el perfil de eficacia y seguridad que está demostrado en estos ensayos clínicos, ¿no?, que avalan el perfil de eficacia y seguridad del lumasiran. Vemos que hay el estudio, el Luminite A, el B y el C. El A es el que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior y vemos que inicialmente los estudios incluyen, como siempre pasa, adultos y niños mayorcitos, luego ya niños por debajo de 6 años, de entrada con una función renal relativamente conservada y, por lo tanto, sin oxalosis sistémica, pero finalmente vemos que también ya tenemos ensayo clínico con lumasiran que incluye pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con o sin diálisis, con o sin oxalosis extrarrenal. Y lo que vemos es, en los primeros estudios, se analiza como resultado principal la oxaluria y se ve un descenso importante de la oxaluria, y cuando tenemos una enfermedad renal avanzada, pues lógicamente miramos la oxalemia, y en pacientes que están con enfermedad renal crónica avanzada en diálisis, el lumasiran consigue disminuir un 42% la oxalemia en estos pacientes, y si es enfermedad renal crónica avanzada sin diálisis, consigue disminuir la oxalemia un 33%, con lo cual es un fármaco que claramente disminuye la producción hepática de oxalato. Este fármaco está aprobado para todos los pacientes con hiperoxaluria primaria tipo 1, para todas las edades, pero está financiado para un escenario clínico concreto. Evidentemente, se exige que sea una hiperoxaluria primaria tipo 1, confirmada genéticamente. Han de ser pacientes sin trasplante renal ni hepático y que hayan recibido al menos durante 90 días ese tratamiento inicial que comentábamos, que es la hiperhidratación, la alcalinización y la piridoxina. Está financiado para una edad igual o superior a 2 años y está financiado para un filtrado superior a 45. Por lo tanto, no está financiado para pacientes en diálisis ni para pacientes con oxalosis sistémica, aunque está aprobado para todos los pacientes con hiperoxaluria primaria tipo 1. El otro fármaco, el nedosiran, no está aprobado en España, silencia el gen que codifica la lactato deshidrogenasa. Si nos fijamos en el esquema, podría ser, por lo tanto, potencialmente eficaz para los 3 tipos de hiperoxaluria. Como digo, la que nos preocupa es la tipo 1. Puede ser potencialmente eficaz, pero que pueda ser potencialmente eficaz hay que demostrarlo con ensayos clínicos. Y a día de hoy, para la hiperoxaluria tipo 2 no hay evidencia de buenos resultados, y para la tipo 1 sí. Este fármaco no está aprobado en Europa y sí está aprobado por la FDA para pacientes con una edad igual o superior a 9 años y con un filtrado igual o superior a 30.
Por lo tanto, a modo de resumen, como mensaje práctico, podemos decir que como ARN de interferencia que silencian el gen que codifica un enzima implicado en la producción de oxalato a nivel hepático, tenemos por un lado el lumasiran, que actúa sobre la glicolato oxidasa, que es para la tipo 1 y que está aprobado en España, y por otro lado tenemos el nedosiran, que actúa sobre la lactato deshidrogenasa, potencialmente eficaz para los 3 tipos, pero no demostrado, y que no está aprobado en España. Los fármacos ARN de interferencia, por su mecanismo de acción, son eficaces independientemente del genotipo, lo cual lo diferencia de la piridoxina que venimos comentando. El lumasiran, ARN de interferencia, que nos disminuye el paso de glicolato a gliosilato. Perfecto. Esto nos gusta porque el gliosilato es el precursor del oxalato. No queremos gliosilato. El lumasiran nos va perfecto porque nos disminuye el gliosilato. Pero si el gliosilato lo tenemos ya, hemos de deshacernos de él. Y quien lo hace es la AGT. Pero la AGT no está bien, pero la piridoxina puede ayudar a que la AGT haga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la AGT en el peroxisoma y no en la mitocondria, donde es metabólicamente ineficiente? Lo que hace es que mejora la dimerización, mejora la actividad catalítica y encarrila al enzima a su lugar de trabajo adecuado. Pero como hemos visto, esto va a ser eficaz para unos genotipos determinados en los cuales este mecanismo esté alterado, que son aquellas variantes missense que comentábamos al principio. Por lo tanto, son 2 mecanismos diferentes que en ambos casos vamos a reducir el gliosilato, o bien porque disminuimos la producción, o bien porque lo tenemos y nos vamos a deshacer de él. Y no son excluyentes ambos mecanismos. 2 palabras sobre la diálisis y el trasplante. La producción hepática es muy elevada, diaria, con lo cual es muy difícil limpiar el oxalato del organismo. El hacer una diálisis peritoneal no es correcta por este motivo. Se requiere una hemodiálisis, 7 días a la semana es incompatible con un mínimo de calidad de vida y al menos 5 o 6 días a la semana interesa más la frecuencia que la duración de las sesiones. ¿Y cuándo hemos de hacer una diálisis? Pues cuando entremos en una zona preocupante. ¿Cuál es la zona preocupante? Que tengamos un riesgo de oxalosis, porque la oxalosis, como comentábamos en la primera diapositiva, indica que tenemos oxalato cálcico en los tejidos, que luego se va a ir liberando y que nos va a complicar la supervivencia del injerto. Entonces, el punto de corte, también lo comentábamos al principio, podría situarse en torno a este filtrado de 30-40 y normalmente tenemos, pues eso, este punto de corte nos lleva a una oxalemia por encima de 30. Hemos de decir que para un mismo grado de filtrado no tenemos la misma cifra de oxalemia, porque la oxalemia va a depender de la producción hepática de oxalato, del tipo de hiperoxaluria, del genotipo, del fármaco o fármacos que haya recibido o esté recibiendo el paciente para la hiperoxaluria, y los pediatras ya sabemos muy bien que ese punto de corte no nos sirve para la oxalosis infantil, esa enfermedad tan grave en la cual es una hiperoxaluria primaria que alcanza la enfermedad renal crónica terminal en los primeros 12 meses de vida, y los pediatras sabemos que un filtrado normal en un recién nacido a término es 15-20. Obviamente es un dato que tenemos que tener en cuenta. Y con respecto al trasplante, ¿qué tenemos que decir? Que el trasplante preventivo hepático, que es el origen del problema, de entrada no se recomienda, y más teniendo un ARN de interferencia, que si tenemos un paciente en fallo renal con oxalemia elevada y con oxalosis, lo que hay que hacer es una hemodiálisis intensiva, agresiva, y añadir lumasiran. Hablo de lumasiran porque es el que tenemos aprobado en España. El lumasiran, recordemos lo que comentábamos del Illuminate C, que en pacientes en diálisis disminuye la oxalemia un 42%. Sobre si hacer o no hacer una nefrectomía preventiva no, sí, en cierto modo preventiva de los riñones nativos en el momento de hacer un trasplante renal. En este aspecto no podemos hacer una recomendación contundente en ninguna dirección ni en otra. El objetivo, el razonamiento es que con la nefrectomía eliminamos los riñones nativos como una fuente de oxalato, con lo cual intuimos o
razonamos que mejorará la osaluria y que mejorará la osalemia después del trasplante renal. Si normalizamos, si bajamos la osalemia, pues necesitaremos menos días de diálisis que este paciente va a necesitar una vez trasplantado. Y aquí hay un poquito lo que hay en la literatura, que es muy poquito, de nefrectomía preventiva. Como digo, no podemos hacer ninguna recomendación en concreto. Lo que tenemos que hacer es poner en una balanza los pros y los contras, la contribución de los riñones a la carga total de oxalato por un lado y por otro lado pues las posibles complicaciones quirúrgicas que podamos tener. Estrategia de trasplante del registro europeo. Tenemos un registro europeo que comentábamos antes, que incluye más de 900 pacientes en el 2023, en el momento de la publicación del trabajo que comentábamos. Entonces, ¿qué podemos decir a modo de mensaje práctico? Lo primero de todo, y ya lo decíamos en la diapo de la piridosina, que esas variantes patogénicas missense del mistargeting mitocondrial que estén en homocigosis y que van a responder a la vitamina B6, pero aquí la respuesta es normalización de la osaluria, sería correcto el hacer un trasplante renal aislado versus un trasplante hepatorrenal combinado. No sería correcto, obviamente, si son variantes patogénicas que no responden a la vitamina B6. Sobre si hacer un trasplante hepatorrenal combinado o secuencial, no hay diferencias en cuanto a los parámetros que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Puede ser correcto en un paciente hacer un combinado, puede ser correcto en un paciente hacer un secuencial. Y la osteoporosis infantil tan temida del primer año de vida, que están con enfermedad renal crónica terminal y que van a necesitar un trasplante hepatorrenal, ¿qué información hay al respecto? Pues un poquito lo mismo. Puede ser correcto un combinado y puede ser correcto un secuencial. ¿Qué hay que valorar? Pues las características de cada paciente, la experiencia del equipo quirúrgico, de los nefrólogos, del personal que lleve al paciente y la disponibilidad de órganos. Es decir, que desde el punto de vista de información del registro europeo, ambos procedimientos podrían ser correctos. Y ya, para ir finalizando, comentar que el origen del problema está en el hígado, un defecto enzimático de origen genético, la víctima es el riñón y cuando el filtrado cae, cualquier órgano es víctima. ¿Podemos sustituir el trasplante hepático por un ARN de interferencia? Esta es la clave y a partir de aquí se abre un nuevo horizonte, ¿no? Hemos de pensar que el hígado, por lo demás, sus funciones son correctas, tiene este problema que no es poco, pero sus funciones, por lo demás, son correctas y bueno, la mortalidad del procedimiento quirúrgico, pues también hay ahí un porcentaje, ¿no?, que vemos en la diapositiva. Evidentemente, si hacemos este planteamiento, tenemos que asegurarnos que tenemos una disponibilidad del ARN de interferencia, está claro, es obvio, y aparte de que vamos a tener una adherencia, ¿no? Aquí vemos lo que hay descrito en la literatura, vemos que ya tenemos casos descritos en los cuales no se hace trasplante hepático en pacientes con fallo renal y que tienen hiperosaluria primaria, se hace el trasplante renal y ARN de interferencia. En algún caso incluso se diagnostica la hiperosaluria después del trasplante renal. Vemos incluso que hay algún caso en el cual se puede utilizar dos ARN de interferencia, lumasiran y nedosiran. En mi conocimiento, esta es la evidencia más importante que hay publicada en la literatura de este hecho. Y ya me gustaría comentar también que el lumasiran es muy eficiente para disminuir la producción endógena de oxalato, pero por eso sería muy interesante iniciarlo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos oxalosis, ¿qué va a ocurrir? Que se va a ir liberando el oxalato cálcico que tenemos en los tejidos y tenemos un riesgo de que la enfermedad recurra en el trasplante, ¿no? Porque esto se va a ir liberando durante semanas, durante meses o incluso durante años. Por eso no hay que bajar nunca la guardia una vez hecho el trasplante renal en cuanto a la hiperhidratación y la alcalinización. Ya termino. Comentar que hay otros tratamientos que no vamos a profundizar porque no, bueno, hay que estudiarlos más y no forman parte de nuestro día a día, que de la misma forma que la B6 es una chaperona que mejora la dimerización, la actividad catalítica de la enzima, pues puede haber otras moléculas que actúen en este sentido, que puede haber otros mecanismos también para disminuir la producción hepática de oxalato. Decir aquí cuáles son los estudios, la evidencia científica que demuestra el perfil de eficacia y seguridad del lumasiran, el Aluminate-A, el estudio pivotal en el cual se basan las agencias reguladoras del medicamento para aprobar el fármaco, el B y el C, y ahí vemos un trabajo del 2024 que resume los tres.
Los registros europeos, que son muy valiosos, por supuesto, nos ayudan a conocer la evolución natural de la enfermedad, pero la información que tenemos y que hemos ido comentando brevemente es, lógicamente, sin ARN de interferencia, porque el ARN de interferencia es algo nuevo y será para otras jornadas de este curso que probablemente podremos hablar un poquito más. Y aquí tenemos un trabajo de compañeros de España y de Europa que ya empiezan a dar información con ARN de interferencia. Este es el camino por el cual vamos a ir ahora. Y para finalizar, como mensajes para llevarse a casa, decir que es muy importante para los 3 tipos de hiperosaluria empezar la casa por los cimientos, como decía antes Leire, y no por el tejado. Es decir, la hiperhidratación y la alcalinización son muy importantes. Hay que empezar ya la piridoxina sí o sí, porque va a orientar de una manera correcta, al lugar de trabajo correcto, al enzima. Luego veremos que habrá unos genotipos que responden y otros que no. Que el único ARN aprobado y financiado en España es el lumasiran para la hiperosaluria primaria tipo 1. Hemos comentado brevemente la evidencia científica al respecto. El nedosiran no está aprobado en España. El lumasiran es eficaz y seguro en pacientes con función renal conservada y en pacientes en diálisis. No disponemos de ARN de interferencia para la tipo 2 ni para la tipo 3, nos preocupan menos. La tipo 2 también es preocupante. La tipo 3 es excepcional, que evoluciona a la enfermedad renal crónica terminal. Para pacientes con hiperosaluria primaria tipo 1 y enfermedad renal crónica terminal, si está terminal, lógicamente pues va a necesitar un trasplante renal. Entonces, el tratamiento curativo hasta ahora era un trasplante hepatorrenal secuencial o combinado. Ya hemos visto la información del registro europeo, pero tal vez ahora, y también hemos visto lo que hay publicado al respecto, podría ser un trasplante renal con ARN de interferencia. La estrategia del trasplante, lo acabamos de ver en la información del registro europeo, convencional o secuencial. No podemos decir nada con una contundencia extrema en una dirección o en otra. Va a depender claramente de caso por caso, valorando la experiencia del centro, la disponibilidad de órganos y la clínica del paciente. Pero al menos sabemos que ambos procedimientos pues, podrían ser correctos. Se requiere un seguimiento a largo plazo para ver qué pasa con estos literatura que ponía de ARN de interferencia que sustituye al trasplante hepático. Hay esperanza en la comunidad médica de que estos nuevos tratamientos dirigidos a disminuir la producción de oxalato evitarán o están evitando ya la necesidad de trasplante hepático. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Si quieres, dejamos para el final las preguntas, que vamos un poco regulín de tiempo. La siguiente ponente, a mí me hace mucha ilusión presentarla, la doctora María Isabel Luis Llanes, porque yo tuve la suerte de formarme con ella y de compartir consulta durante un breve periodo de tiempo, y además también creo que tenemos la suerte común de compartir la escuela del doctor García Nieto. Así que, bueno, ella es una gran experta de tubulopatía y litiasis, es una de las grandes referentes de esta escuela. Además, es secretaria de la Sociedad Española de Nefrología Pediátrica, de la Junta nuestra de la Sociedad, desde 2017, y forma parte de un prestigioso unidad de investigación que es la de la Candelaria, que sabéis que tiene pues, muchas áreas abiertas en cuanto a investigación, sobre todo en la enfermedad de Dent y la hipomagnesemias tubulares. Es autora de múltiples trabajos de impacto, en revistas de impacto, en capítulos de libros, es profesora del máster, bueno, lo digo con orgullo, así que cuando quiera, Mabel. Bueno, pues nada, a ver si me coloco para ver esto porque está complicado. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad que estoy un poco abrumada, me hace especial ilusión hablar en este foro. Y me hace especial ilusión que haya tanta gente interesada en estas entidades y estamos bastante sorprendidos y yo muy agradecida por la invitación y muchas gracias a Pedro por la presentación. Bueno, a mí me ha tocado hablar del tratamiento en adultos y ustedes estarán un poco descolocados porque obviamente soy pediatra, pero bueno, entenderán un poco a lo largo de mi presentación por qué me ha tocado este tema. ¿Se pasa aquí? Bueno, pues nada, vamos a empezar a dar unas pequeñas reseñas sobre lo que es el raquitismo, creo que más o menos todos lo sabrán. Pues sabemos que es una entidad ligada al cromosoma X, la incidencia creo que es bastante discutible la que he puesto ahí, y bueno, se sabe que lo que ocurre básicamente es una mutación en el gen PEX y se produce un aumento del FGF23, ¿no? Es la forma más frecuente heredada de raquitismo. Esto es al contrario.
He puesto un poquito lo que ocurre, porque a mí me parece que, como decía Leire, es muy importante que aprendamos cómo funciona el túbulo. Y entonces sabemos que el fósforo se filtra en el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal, ¿no? Y en su totalidad. Existen unos cotransportadores, que en esos dos que he puesto ahí, y se reabsorbe casi el 90% del fosfato, con lo cual la pérdida de fosfato por el túbulo en condiciones normales es casi alrededor de un 10%. ¿Qué ocurre? Bueno, esto es una manera muy somera de explicar todo este mecanismo complejo, pero vamos, básicamente al haber una mutación del gen PEG se eleva el FG23. Este FGF23 actúa a nivel de estos cotransportadores, no los deja trabajar, y entonces lo que ocurre es que empezamos, lo que hace un poco una endocitosis de esos transportadores y empiezas a perder fósforo, baja el fósforo en sangre y también altera los niveles de vitamina D. Entonces, este esquema, que es muy sencillo, a mí me parece que es muy gráfico, ¿no? Endocitosis de los cotransportadores, se inhibe la 1-alfa-hidroxilasa con disminución de la 1,25 vitamina D y se disminuye el fosfosérico y aumenta el fosfosérico en orina. Entonces, bueno, tenemos un paciente con unas alteraciones en el fósforo y de la vitamina D, y lo que tenemos siempre en mente es pacientes de talla baja, crecimiento disarmónico, las típicas piernas incurvadas, afectaciones a veces en la cabeza, retraso en el cierre de la fontanela. Y sí que lo puedo decir, además, bajo mi experiencia clínica, que la variabilidad fenotípica es muy, muy importante. Varía mucho de un paciente a otro. En adultos, que es un poco lo que yo me he intentado poner al día, pues a veces ocurren diagnósticos de novo, a veces por algún familiar afecto, suelen afectar las articulaciones, dolores óseos, artrosis, es de lo que hablaremos un poco a lo largo de la charla, ¿no? Y realmente el raquitismo en los adultos es poco, porque se puede hablar más en la infancia. He puesto este artículo porque me llama mucho la atención de esto que explico, de que existen formas que son pausintomáticas y que hay muchos diagnósticos que se producen en adultos lejos de lo que se pudiera pensar, ¿no? En este esquema, que me parece bastante gráfico, están todas las manifestaciones clínicas que se presentan en adultos, afectaciones dentales, fatiga, baja estatura, sobre todo más problemas de tipo dolor articular, incapacidad y afectación de la calidad de vida. Las entesopatías las pongo como algo bastante llamativo en los adultos porque, bueno, son calcificaciones de los tendones y ligamentos y se cree, por lo que se ha estudiado, que tienen relación con el aumento del FG23, más que alteraciones del fósforo, ¿no? Produce rigidez, limitación de la movilidad, afectaciones en la columna y, bueno, suele aparecer a partir de la segunda o tercera década de la vida y es bastante incapacitante. Las artropatías tienen más que ver con las deformidades óseas. Al hacer estas deformidades óseas, lo que suele ocurrir es que el paciente tiene molestias en las articulaciones, dolor y la osteomalacia. En esta publicación que hicimos varios autores de este país sobre la calidad de vida en estos pacientes, hablamos específicamente también de adultos. Esto fue una presentación que hicimos en un congreso en el que vimos que en este estudio que hicimos con unas encuestas validadas en pacientes adultos, en este caso eran 29, pues ellos todos hablaban de una afectación de su calidad de vida, depresión, incapacidad para trabajar y, bueno, las conclusiones a las que llegamos es que, bueno, la calidad de vida en estos pacientes estaba bastante afectada. En estos pacientes, desde el punto de vista de laboratorio, lo que suele haber es un fósforo bajo en orina, alto en sangre, calcio normal, afectación de la vitamina D, la fosfatasacarina suele ser alta y la PTH normal y, por supuesto, una elevación de la FGF23. Es muy importante insistir en que los niveles de fósforo varían en función de la edad. En los lactantes los valores son bastante elevados y en los adultos ese valor va disminuyendo. En esta tabla, que es muchísimo más específica, podemos ver que en un adulto un valor de fósforo puede ser normal alrededor de 2,5, 2,4, lo que no tiene nada que ver con un lactante y eso es muy importante a la hora de los diagnósticos. En cuanto a la valoración de la excreción fraccional de fosfato, de las primeras cosas que se estudiaron para valorar las excreciones fraccionales fue fósforo. Y curiosamente no se representaba como excreción fraccional, sino 100 menos la excreción fraccional. Por tanto, nosotros hablamos de tasa de reabsorción de fósforo. Yo, históricamente, en mis años de trabajo, siempre utilizaba el TRP y era lo que probablemente Pedro también aprendió, que era la manera de hacerlo. Después, a la hora de pasar los años, se empezó a hablar de la reabsorción tubular de máxima de fosfato, como que se correlacionaba más, etcétera.
Pero bueno, el doctor García Nieto, nuestro maestro y mentor, pues en cábalas habló junto con Juan David, que también es otra persona de inteligencia superior, pues decidieron decir, mira, nosotros creemos que el TRP es la mejor manera de hacerlo y lo vamos a demostrar, que hay que hacer las cosas. Y hicieron una publicación y recogieron pacientes con la que nosotros también colaboramos y vieron efectivamente que el TRP era igual de válido para medir la excreción de fósforo que lo que se estaba validando. Y un poco lo quiero defender aquí, ¿no? Esta publicación es muy interesante. En cuanto a tratamiento convencional, pues se les da fósforo, se les da alfa-calcidiol y calcitiol. Eso hasta el momento actual. Tengo que decir que el objetivo nunca es normalizar los niveles de fósforo, porque, como yo siempre le explico a los residentes, en las tubulopatías tú tienes un dintel a partir del cual, por mucho fósforo, por mucho magnesio, por mucho potasio que le das, esos pacientes llegan a un nivel. Entonces, nunca, bueno, en general, nunca debemos decir nunca, el objetivo es normalizar esos niveles. Y que la respuesta varía en función de la variedad genotípica. Lo ideal es dar las máximas veces al día posibles el fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo aumenta a un valor máximo a partir de la hora y a la hora y media empieza a bajar. Con lo cual, cuantas más veces al día les dé fósforo, mejor. Lo cual es incompatible con la vida. Con lo cual, normalmente les suele decir que se lo den 4 o 5 veces al día o que se lo tomen mientras ellos lo puedan tolerar. Y, evidentemente, nosotros sabemos que en los niños, cuando antes empieces el tratamiento y antes los diagnostiques, la respuesta a largo plazo es mejor. En el día a día del seguimiento de estos pacientes, desde el punto de vista de verlo en la consulta, es complicado, porque tienes que ver si tiene diarreas, le tienes que bajar el fósforo, cómo tiene el calcio, si le sube el calcio, pues igual estás pasándote con el fósforo. Tengo que reconocer que esos son los pacientes que llegaban a la consulta y te tenías que sentar para ver cómo le ajustabas la medicación. La monitorización del tratamiento es complicada. Y ese tratamiento también puede producir complicaciones como son la nefrocalcinosis, el hiperparatiroidismo, la hipercalcemia y en algunos casos incluso la insuficiencia renal, con lo cual estas complicaciones siempre que tienen que estar presentes en nuestro seguimiento de estos pacientes. En cuanto a los adultos, pues como yo había participado en algunas guías, pues sí que sabía que la indicación para tomar fosfato y vitamina D en los adultos está muy debatida. Sí se ha demostrado que mejora el dolor musculoesquelético y la rigidez, la osteomalacia, incluso las afectaciones dentales, pero no se ha demostrado efectos positivos en las pérdidas auditivas, en la osteoartritis y en las entesopatías. Probablemente porque las entesopatías, como ya hemos dicho, tengan que ver con la elevación de la FGF23. Y se ha visto que, bueno, que si toman la medicación entre 1 año y 24 meses mejoran de esta clínica. Y evidentemente hay que tener siempre en cuenta los efectos secundarios que ya habíamos comentado. Entonces, estas primeras recomendaciones que se publicaron en el año 2019, ya cuando hablaban del tratamiento convencional en adultos, decían que no recomendaban el tratamiento en pacientes adultos asintomáticos. Entendiendo por asintomáticos algo que podía ser muy discutible. Nosotros estas guías nos reunimos una serie de expertos, vamos a decirlo así, para intentar traerlas a lo que sería nuestra idiosincrasia, traerlas a España, ¿no? Entonces nos reunimos muchísimas veces para adaptarlas y también llegamos un poco a la conclusión la misma, ¿no? Que a los adultos sintomáticos sí que había que tratarlos porque sí que veíamos en el día a día que había muchos pacientes adultos que básicamente no tomaban ningún tipo de medicación y que les podía mejorar muchas cosas, como ya hemos explicado. Y en medio de todo esto, pues apareció esta medicación. Sobre el papel, el Bursumat es una molécula que lo que hacía es bloquear el FG23 y al dejar de actuar sobre el túbulo, como habías dicho, pues no se produce la afectación de los dos cotransportadores y un poco todo vuelve a la normalidad. El fósforo se normaliza en sangre, se deja de perder en orina, se normaliza la vitamina D, pero claro, esto había que demostrarlo, obviamente, ¿no? Se creó esta molécula y se empezaron a hacer trabajos de investigación. Se hizo un desarrollo clínico pediátrico que se llevó en varias fases y básicamente lo que se dijo es que sí, que se restablecía la homeostasis del fósforo, que dejaban de perder fósforo por la orina, que la fosfatosacalina se normalizaba y bueno, que era un fármaco seguro y que no había cambios en el calcio y en la PTH. Y bueno, y entonces después de muchos problemas y de muchos años, pues ya se aceptó cómo se podían poner estos pacientes, sobre todo los pacientes pediátricos, en España. Se aceptó por parte del Ministerio y se pusieron unos criterios. Los criterios que se aceptaron fue que se podía poner Bursumat de pacientes de más de 1 año de edad,
que estaba en el periodo de crecimiento, que a lo que les había dado calcio y vitamina B durante un año y no había normalizado, y las escalas de raquitismo. Tengo que decir, que lo comentaba ahora con Pedro, que lo del ERSS era una cosa que yo no había oído en mi vida. Y mira que había trabajado con este tipo de pacientes, lo digo sin ningún tipo de acritud, y entonces pues tuvimos que aprender a manejar esta escala de raquitismo para poder tratar a nuestros pacientes, hacerle un seguimiento y que le pudiéramos poner la medicación. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, pues también surgieron la posibilidad de poner a estos pacientes esta medicación a adultos. También se hicieron ensayos clínicos, pero lo que se vio y se validó en los adultos eran otra cosa, no el raquitismo, obviamente, sino pues que mejoraran el dolor, que se normalizaran los niveles de fosfato, que desapareciera la rigidez, y en estos ensayos clínicos se vio que las pseudofracturas disminuían, que mejoraban de la osteomalacia, etc. Y entonces era una posibilidad de también podérselo poner a los adultos. Entonces, hace relativamente poco tiempo, en octubre del 2024, se ha aprobado la indicación de esta medicación en adultos. Básicamente, lo que se ha hecho es, los que ya lo tenían en la edad pediátrica, con los criterios establecidos por el Ministerio, pueden seguir poniéndoselo, a no ser que hayan tenido algún tipo de efecto secundario, que no es el caso, o que hayan aparecido pseudofracturas o osteomalacia o dolor óseo. Con lo cual, pues, nuestros pacientes que estaban ya con medicación van a seguir con ella si todo va bien. Y los de novo, los que se han incluido son aquellos pacientes que tienen un fósforo bajo y pseudofracturas o fracturas, osteomalacia, y que tengan efectos secundarios por la medicación, nefrocalcinosis, hiperparatiroidismo, etc. Y el seguimiento de estos pacientes se basa en función de eso, de la mejora de las fracturas, del dolor óseo y de que no aparezcan nuevas pseudofracturas. Todo esto sobre el papel, porque existe una cosa en el Ministerio que me imagino que todos conocerán, que es el Valtermer. La primera vez que se hizo el Valtermer, en el que participamos pues, el doctor Santos, yo misma y otros compañeros, era pues, bueno, unos criterios de seguimiento para los pacientes que se incluían en la edad pediátrica. Hay una serie de pautas que tienes que ir rellenando para ir ellos viendo la efectividad de este fármaco, entre ellos unas evaluaciones anuales, que en el niño son unas cosas, y en los adultos, por lo que he podido ver, se piden más valoraciones de fracturas, pseudofracturas, dolor, etc. Es un poco una continuación del pediátrico en la edad adulta. Disculpe. Entonces han aparecido unas nuevas recomendaciones. Las nuevas recomendaciones, que son recientes, en el 2025, son básicamente lo mismo, pero hablan del manejo del tratamiento con Buruzumab en la transición. Entonces dicen que ellos recomiendan continuar el Buruzumab en la edad adulta, más o menos hasta la tercera década de la vida, para que tengas el mejor pico óseo, y la dosis que ellos establecen es 1 miligramo por kilo cada 4 semanas, que es lo que estaba aprobado, con un máximo de 90 miligramos. También todo en estas guías, pues lo mismo que hemos dicho, ¿no? No recomendamos tratar a los adultos asintomáticos, aunque sí que dicen que hay que saber exactamente qué es un adulto asintomático, porque hay mucha gente que se adapta a determinadas cosas, dolor, incapacidad funcional, etcétera, y normalizan cosas, con lo cual realmente a lo mejor no son asintomáticos, ¿no? Y bueno, un poco los criterios que ya sabíamos. Problemas dentales, osteomalacia, todos los criterios que habíamos contado hasta el momento se han vuelto a contar en estas recomendaciones. Y bueno, y un poco yo creo que el objetivo de esta charla, que voy a intentar ser breve, es mi experiencia clínica con 3 pacientes que ya están en la época de adultos. He puesto este artículo porque pone 3 pacientes, con lo cual me estoy animando a publicar a mis 3 pacientes también. Y entonces, son pacientes que se diagnosticaron desde pequeñitos. El primer paciente se diagnosticó casi de bebé, a los 15 meses, ahora mismo tiene 19 años, pues bueno, un raquitismo claro, elevación de la FGF23, de fósforo bajo, expresión fraccional de fósforo, piernas arqueadas, talla baja, etc. Era un paciente que toleraba bastante mal la medicación, que hizo una complicación terrible, se intoxicó con la vitamina D, hizo una hipercalcemia con una osteopetrosis, empezó con una parálisis facial y nos dimos cuenta que era porque tenía unos niveles muy elevados de calcio y entonces, bueno, complicaciones por la medicación que en el fondo no es tan inocua. Y es un paciente que nosotros en nuestro hospital, aunque estaba fuera de ficha técnica, le habíamos empezado hormona de crecimiento, con una mejoría de su velocidad de crecimiento. Aunque no estaba aprobado y todavía no estaba y no había indicación por parte del Ministerio, yo en el 2018 conseguí que a este y a otro paciente que voy a contar, llorando mucho en dirección médica de mi hospital, me aceptaran ponerles la medicación porque yo consideré que les iba a cambiar
la vida a estos 2 adolescentes, ¿no? Y empezamos a ponérsela en ese momento. La mejoría fue espectacular, mejoró los niveles de todos los, bueno, pues iónicos, y sobre todo son pacientes a los que les cambió la vida porque estaban pendientes de cirugía, que por ejemplo en este paciente no se volvió ni siquiera a intervenir, y no han normalizado, pues no tenían dolor y podían hacer una vida bastante normal. Esta es la evolución de la talla. A día de hoy el primer paciente mide casi 1,65 cuando su pronóstico de talla era pues alrededor de 1,50 y bueno, está estupendo. Este paciente ya empezó con la dosis de adulto hace aproximadamente pues como un año. Y bueno, empecé con 1 miligramo kilo cada 4 semanas, se le hizo una radiografía previa para valorar que no había pues, ni fracturas ni ningún tipo de alteración y básicamente los cambios, como ya he expuesto, que también he puesto sus valores analíticos ahora mismo, pues no ha habido ningún tipo de alteración. El segundo paciente es bastante parecido, este sí que tenía el GenPEX, la mutación, también estuvo con hormona de crecimiento y empezó Buruzumab junto con el otro paciente. La normalización del fósforo, la verdad que es espectacular y incluso la pérdida de fósforo por la orina era normalizada y la última, la valoración de crecimiento fue pues, espectacular. Esta radiografía se la hice hace poco, justo antes de pasarlo a adultos para valorar que no tenía ningún tipo de alteración ósea, ¿no? No ha requerido ningún tipo de cirugía después de esto, a pesar de que este era un paciente que tenía un arqueamiento muy llamativo y a día de hoy no hay cambios analíticos destacables ni tampoco en su calidad de vida. El paciente tercero es el más curioso porque sí que fue un paciente que, bueno, que se diagnosticó igual, de pequeño, con su mutación, también empezó con hormona de crecimiento muy pequeño, con 2 años y medio, y la verdad que respecto al crecimiento iba bien. Había recibido múltiples cirugías y ya tenía 21 años, cuando llegó el momento de ponerle Buruzumab a los demás, ya él tenía 18 y no entró. Pero yo también estaba esperando que la aprobaran en adultos y no la aprobaban, pues también fui y lloré y se lo empezamos a poner, básicamente casi lloro, la verdad, cada vez que voy. Se lo empecé a poner hace pues 3 años ahora, empezó en el 2022. Era un paciente que tenía un TRP de 10, tengan en cuenta que el TRP normal es de 88, imagínense el fósforo que perdía, pobre, pues siempre estaba con diarreas, una calidad de día, era un deportista frustrado y entonces él estaba pues bastante deprimido. Entonces tenía una nefrocalcinosis, etcétera. Tenía un fósforo de 1, el posterior de 3,6 y el último que le he hecho es de 2,3, que es un valor bastante aceptable. La PTH está bien y la fosfatasa alcalina es lo más que le ha costado normalizar, que es de lo más curioso que lo podíamos hablar, pero ya las últimas determinaciones ya han sido normales. Y esta es la radiografía en la que se ve que tiene unos fémures, bueno, pues después de haber sido intervenido, pero que estaba bastante bien. Entonces, bueno, es un paciente que él dice que le ha cambiado la vida, hace 3 horas de deporte, juega 2 horas al pádel y 1 hora de gimnasio. Es como que si hubiera resucitado y bueno, y él está súper feliz y yo también, la verdad. Entonces, pues como conclusión es que los adultos con alquileres pueden ser tratados con fosfato si son sintomáticos, como hemos visto, que es interesante empezar el tratamiento con Buruzumab cuando tengan pseudofracturas porque la respuesta musculoesquelética es muy buena y que bueno, si tienen efectos adversos también se puede poner Buruzumab. En cuanto a mi experiencia, pues han normalizado los niveles de fosfato, no han presentado efectos secundarios, han mejorado de la deformidad ósea, han mejorado la nefrocalcinosis, no ha habido cambios analíticos cuando he pasado a la dosis de adultos de momento, que uno lleva 6 meses y otro 1 año, y que bueno, que es importante una buena valoración de la calidad de vida y la de las nefrocalcinosis. Y por supuesto, pues seguir haciendo estudios para ver cómo es la respuesta al Buruzumab. Y perdón porque me he pasado bastante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mabel. Bueno, y pasamos a la última de las ponentes, María Vanessa Pérez Gómez, que ella es nefróloga clínica e investigadora de la Fundación Jiménez Díaz, creo que ya todas la conocéis, lleva la consulta monográfica de nefropatías familiares y además es coordinadora de la unidad de ensayo clínico y es la voz de aquí, ¿no? Así que bueno, también forma parte del board del grupo de trabajo de James and Kidney, que vuelvo a recordar que os metáis todos, no lo he dicho. Bueno, yo voy a hablar de los ensayos clínicos en marcha para las nefropatías hereditarias. Obviamente, en un bloque que hablamos de tratamientos, pues hay que hablar de los ensayos clínicos. Entonces, yo he tenido que filtrar. Obviamente, es bastante lo que encontré. Entonces, he dicho, bueno, voy a filtrar fase 2, ensayos fase 2, fase 3, que estén activos, ya sea que estén reclutando o que no estén reclutando aún o que ya hayan reclutado todo lo que querían, pero eso significa activos, que sean intervencionales, o sea, hay algunos ensayos clínicos observacionales que no metí,
También excluí todo lo que tenga que ver con tumores renales, porque aunque puede ser por causa hereditaria, pues no lo metí. Y también hice un filtrado porque si estaban disponibles en España o no, aunque, como ya hemos visto ayer y hemos comentado con algún caso clínico, esto pues no significa que no pueda estar disponible en España si nosotros lo necesitamos y lo pedimos. Voy a empezar por el Alport porque fue en el que más encontré ensayos clínicos. Voy a empezar por el Bonafexor, que este fármaco, no sé si os suena, pero bueno, este fármaco activa un receptor de ácidos biliares. Actúa como un factor de transcripción que tiene un montón de, digamos, de mecanismos que se le han atribuido, y en este ensayo clínico, que fue un fase 2 que se hizo para pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, entonces ellos vieron pacientes que tenían un BMI entre 25 y 45, o sea, pacientes con un poco de obesidad, que tenían grasa en el hígado, porque estos índices de aquí hablan de que había grasa, rigidez y fibrosis en el hígado, y que tenían un filtrado por encima de 50, ellos al final vieron que este fármaco venía súper bien para bajar la grasa, muy bien, pero también vieron una cosa muy interesante, y es que mejoraba la función renal. Mirad las 2 dosis que dieron y vean cómo la función del riñón en aquellos que tomaron Bonafexor mejoró. Entonces se plantea la hipótesis de que puede venir muy bien porque bloquea la muerte celular, bloquea inflamación y fibrosis. También el uso normal de la glucosa y el metabolismo de los lípidos, y que podría venir hipotéticamente bien para un montón de enfermedades renales. Y como sabemos que en el Alport pues, la fibrosis es uno de los vías finales del Alport, pues se está probando en el Alport. Y este es el ensayo clínico. Ya no está reclutando porque ya han reclutado a todos los pacientes que querían. Ellos tenían un objetivo de 20 de reclutamiento. España ha participado, incluían pacientes con Alport, obviamente, con albuminura por encima de 300, single arm, o sea, es decir, no había placebo o no hay placebo en este ensayo, y bueno, pues vamos a tener en el 2025 resultados. Es un fase 2 de este ensayo. Así que interesante. El siguiente es el Setanaxib, que hace este fármaco. Tampoco creo que... los primeros no nos van a sonar de nada, pero ya después, los que vienen después nos van a sonar más. Este fármaco inhibe NOX 1 y 4 dual inhibition, o sea, inhibe de forma dual el NOX1 y el NOX4, que estos están relacionados con inflamación, con fibrosis mediante TGF-beta. Sabemos que las células miofibroblastos migran o se diferencian hasta fibroblastos, y esto tiene que ver con la fibrosis también. Volvemos a la fibrosis. Entonces, al bloquear el NOX, pues bloqueamos como esta cascada inflamatoria y esta diferenciación, y entonces vuelvo a decir, en el Alport la fibrosis es muy importante, entonces pues se está probando en el Alport. Ellos han incluido también, han dejado de reclutar, es un fase 1, fase 2, o sea, las 2 fases, filtrados por encima de 30, y aquí un poquito más de albuminuria por encima de 800 miligramos gramos. También vamos a tener resultados en este año y han reclutado 18 pacientes. Luego tenemos el atrasentan, y esto nos va sonando un poquito más, porque seguramente el esparsentan nos suena porque se ha probado recientemente para la nefropatía IgA. Pues el esparsentan bloquea de forma dual el receptor de endotelina, y el atrasentan es exclusivo del receptor de endotelina. O sea, el esparsentan es endotelina A y además el ARA2, pero esto es exclusivo de la endotelina A. Como lo vemos aquí, bloquea el receptor de la endotelina A aquí. Entonces, pues este fármaco se está probando para el Alport. Este es el ensayo clínico que está activo, pero que todavía no está reclutando. España participa. No solamente incluye Alport, que eso es muy interesante, incluye también IgA, glomérulos calcíficos segmentaria, nefropatía diabética. 103 pacientes es lo que quieren reclutar, es un fase 2, y también lo tendremos en el 2026, estos resultados. Y luego tenemos el esparsentan, que lo que vamos a decir, este bloquea de forma dual ARA2 y endotelina, y el otro era solo endotelina. Y el esparsentan, pues ya sabemos lo que hace, están reclutando, es un fase 2, 67 pacientes, para todas estas indicaciones, incluida minimal change disease, IgA, vasculitis, Alport syndrome. Todo esto también está incluido en España, y también tendremos a finales de este año el resultado. Ahí está el Alport y la glomérulos calcíficos segmentaria, que bueno, tiene que ver con nefropatías hereditarias, que lo demás no tiene que ver con nefropatías hereditarias. Entonces, bueno, yo hice un resumen de Alport porque como había varios, y yo creo que puede ser que tengamos a finales de este año, digamos, algún resultado de alguno de estos ensayos, y ojalá que para el año que viene, en la parte de tratamiento, pues hablemos de uno de estos como tratamiento. Bueno, no, porque eran fase 2, pero que digamos que ya tendríamos un poco más de adelanto en relación al tratamiento con Alport. Bueno, ahora vamos a la poliquistosis. ¿Qué hay de poliquistosis? Realmente, así yo filtro por activos, no hay mucho.
está la hidroclorotiazida, que este ensayo es interesante porque se basa en este estudio que se hizo en Netherlands y que aquí a pacientes que estaban en tratamiento con tolvaptan, ellos le dieron hidroclorotiazida y ellos vieron, el endpoint primario era ver si reducía el volumen urinario para mejorar su calidad de vida. Y efectivamente lograron reducir el volumen urinario, como ves aquí 5 litros y los que estaban en placebo 6.3 litros. Y ellos dicen, bueno, ya sabemos que puede disminuir el volumen urinario, pero esto tiene alguna alteración con respecto a la función renal. Pues entonces para eso se ha diseñado el siguiente ensayo que ya está reclutando. Nosotros vamos a participar también. Quieren enrolar 300 pacientes en toda Europa. Y lo interesante de esto es que es on top tolvaptan, o sea, pacientes que ya están con tolvaptan, ver si esto pues mejora su calidad de vida y además si esto tiene alguna implicación, porque el endpoint primario es función renal, a ver si esto pues altera un poco el resultado que ya teníamos con tolvaptan. Es un fase 3 y lo tendremos para el 2029. No hay más fase 2, 3 activos en España todavía, aunque ya hay algunos que, por ejemplo, nosotros nos están contactando porque parece que van a abrir, pero no hay activos como tal que digamos. Pero dije, bueno, como es poliquistosis, me voy a permitir ver qué más hay, porque no me puedo quedar y decir solamente uno, ¿no? Hay uno para agonista de GLP-1 que está en Estados Unidos. ¿Qué haría un agonista de GLP-1 en la poliquistosis? Bueno, teóricamente activaría el AMPK, que ya se ha visto, y el año pasado hablamos de esto, no sé si hace 2 años, que activando esta vía pues podríamos ayudar a que se reduzca la proliferación celular, porque las células que están proliferando quieren mucha glucosa y de esa manera, digamos que promovemos que usen más ácidos grasos en lugar de glucosa y de esa manera disminuye la proliferación, que por eso se usó metformina en algún momento. Entonces, haciendo esto, digamos que podemos contribuir a que la célula, de alguna manera, pues active el MPK y por esa vía disminuye la proliferación. Y por eso se está usando. ¿Cuál es el problema de este ensayo que yo veo? Bueno, que está solamente en Estados Unidos, en fase 2, pero yo digo, ¿por qué no lo han dado en pacientes con tolvaptan? Ellos han excluido pacientes en tratamientos con tolvaptan, que en mi opinión, si ya tenemos un gold estándar, pues hay que poner sobre ese gold estándar, pues seguir mejorando sobre eso, y aquí están excluidos. Luego está un ensayo con empaglifosina también en Estados Unidos, no tengo que explicar cómo funciona la empaglifosina, porque lo tenemos todos los nefrólogos, los ISGLT2 lo tenemos clarísimo, pero bueno, también se equivocan que han excluido pacientes en tratamiento con tolvaptan, porque pues, yo creo que tendríamos que hacerlo sobre eso, también pacientes con rápida progresión, filtrados de 30-90 y bueno, poliquistosis, quieren incluir 50 pacientes, es un fase 2 y están reclutando. Y otro con metformina, que dije, seguimos insistiendo en la metformina, porque ya se ha visto en fases 2 previos que no funcionaba. Pero me llamó la atención este ensayo porque es un ensayo bastante ambicioso, 1.170 pacientes, y también me llamó la atención que van a permitir pacientes en tratamiento con tolvaptan, o sea, van a poner metformina on top tolvaptan, es un fase 3, y bueno, a ver qué nos sale con este ensayo, porque como dije antes, teóricamente podría funcionar. Poliquistosis renal autosómica recesiva, que hay, pues el tolvaptan, lo están probando en la poliquistosis renal autosómica recesiva. En España pues tenemos estos 2 ensayos, hay 2, uno para niños entre 28 días y 12 semanas de nacimiento, quieren reclutar 20 pacientes, un fase 3, para ver si puedes mejorar, retrasar la diálisis en estos pacientes, y luego hay otro ensayo también para ver si es seguro en pacientes un poco más grandecitos, entre 28 días y menos de 18 años. También aquí quieren reclutar 10 pacientes y es un fase 3. Para el Fabry, en España ahora mismo está abierto uno, que es migalastat, que ya sabemos que el migalastat es una chaperona que ayuda a que la alfa-galactosidasa esta que se forma, que puede ser defectuosa, pues ayudarla a llegar al endoplásmico y si no, ayudarla a llegar al lisosoma, o sea, como ayudar a esa enzima que está un poco defectuosa a llegar a su destino y poder funcionar. Pues aquí hay un ensayo que están usando esto, pero en pacientes en diálisis o con filtrados bajitos, mayores de 18 años, o sea, y obviamente que tengan una variante que sea susceptible de poner el migalastat, porque sea susceptible de mejorar con chaperona. Quieren reclutar 14 pacientes y es un fase 3. En el XLH, que ya lo he mencionado, y entonces eso me facilita mucho porque ya sabemos lo que es la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, pues está este fármaco que es el KK8123, que es esto, es un anticuerpo monoclonal anti-FGF23, o sea, igual que el burosumab, y además es de la misma empresa, del Kyowa. Entonces yo dije, ¿y cuál es la diferencia? Pues me han dicho que es una molécula más moderna y diferente, pero bueno, que prácticamente hace lo mismo. Es un anticuerpo monoclonal anti-FGF23,
quieren reclutar 24 pacientes, es un fase 1, fase 2 y está abierto también. Luego esto lo hablamos ayer y dije, por favor, recordar esto mañana. Es para la deficiencia de NPP1, que está abierto este fármaco que mencionamos ayer, el INZ-701. Y bueno, para recordar un poquito la NPP1, es un factor antienvejecimiento que se une al cloto y ayuda a que el cloto funcione. Sabemos que el cloto es un cofactor del FGF23 y juntos hacen su función. Si no está NPP1, como vemos aquí, pues no pueden hacer la función y esto hace que haya una disregulación y el paciente tenga muchas calcificaciones y puede ser muy grave como el paciente que comentamos ayer. Entonces, esta es la opción que ellos han comentado, que ellos lo hacen como uso compasivo porque el paciente no cumplía criterios para entrar, pero que es un gran ejemplo de, mira, vamos a buscar qué opciones tenemos. En este caso había un ensayo clínico de una terapia de reemplazo enzimático que pone esta enzima que falta, ¿no? Un fase 3 también. En el ApoL1, como uno podía mencionar, si estamos hablando de ensayos en nefropatías hereditarias, pues hay un ensayo para pacientes que tengan genotipos de riesgo de ApoL1. Este es el inaxaplin, este es el nombre. Como veis, en este fase 2, un ensayo fase 2 con pacientes con glomerulosclerosis focal segmentaria que tenían 2 variantes de ApoL1 y que tenían una proteinura por encima de 700 miligramos y un filtrado por encima de 27, mirad cómo mejoraba la proteinuria a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hace este fármaco? Pues lo que hace es que evita esa disfunción mitocondrial y el colapso y mitiga la apoptosis que ocurre en los podocitos que tienen esas variantes. O sea, hay una predisposición a que haya apoptosis de podocitos cuando tenemos las variantes de la ApoL1 y entonces esto mitiga eso. Es un fase 3. Con pacientes que tengan genotipos de riesgo G1-G1, G2-G2 o G1-G2, o sea, tienes que tener 2 genotipos, y enfermedad proteinúrica, no te dicen de cuánto. O sea, tener los genotipos de riesgo y tiene enfermedad proteinúrica, puede entrar en el ensayo clínico, quieren incluir 466 pacientes. Claro, el problema que tienen, que aunque España participa, pues tenemos poco prevalencia de estos genotipos de riesgo, pero si tenemos pacientes, pues mira, podemos incluirlos en estos ensayos. Hiperocelulia primaria, como no mencionarla también, ya gracias a que lo acabamos de mencionar, pues lo tenemos clarísimo. Aquí estamos con el Nedosiran, que como se ha dicho es un anti-RNA, que aquí lo que actúa sería a nivel un poco más distal, actuando sobre inhibe la LDH y hace que el oxalato no se produzca, pero porque actúa aquí. Como actúa más distal, puede servir para la hiperoxidación primaria tipo 1, tipo 2 y tipo 3, porque son diferentes enzimas, y entonces yo no actúo antes como actuaría el Lumasiran, que actuaría un poco antes, ¿no? Sino que actúa al final de todo, al inhibir la LDH, pues no se produce el oxalato, independientemente de cuál sea la alteración enzimática que tenga el paciente. Entonces, se está probando, este ensayo es para niños muy pequeñitos hasta 11 años y que tengan una hiperoxaluria primaria, ya sea tipo 1, tipo 2 y tipo 3, confirmada por genotipo. Quieren incluir 25 pacientes, es un fase 2. Y aquí está el mismo ensayo, o sea, es un ensayo con el mismo tratamiento, pero para otros grupos de edad, y en cada grupo de edad te exigen un filtrado diferente porque querrán ver pues, en cada grupo diferentes resultados. Y ahora voy a hacer una mención especial para ensayos clínicos que no son dirigidos a nefropatías hereditarias, pero yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. Y quizás porque yo, como llevo la unidad de ensayos clínicos en mi servicio, que no solamente vemos nefropatías hereditarias, en estos ensayos, pues yo creo que a mí me ha servido como para darme cuenta de que en muchos de estos ensayos yo puedo meter pacientes con nefropatías hereditarias, porque te dicen, quiero un paciente con una nefropatía hereditaria proteinúrica y entonces un Alport perfectamente podría entrar. Entonces, ¿qué fármacos? Voy a pasar un poco por encima porque sé que los conocemos. Está, por ejemplo, el Baxdrostat, que es un antagonista de la síntesis de aldosterona. La aldosterona actúa en 2 receptores. Un receptor que tiene efectos genómicos, que tiene que ver con inflamación, difusión endotelial, daño renal, pero también actúa en el receptor de mineralocorticoides, que tiene que ver con hipertensión, fibrosis, daño cardiovascular renal. Cuando nosotros damos inhibidores del receptor de mineralocorticoides, no estamos inhibiendo estos daños que están producidos. Por eso es que ahora estamos apostando por inhibir la síntesis de aldosterona para actuar un poco antes y poder bloquear todos estos efectos que se producirían. Y eso es el Baxdrostat, que es un fármaco, entonces, mira, incluye pacientes con albuminuria por encima de 200, no te especifica qué tipo de enfermedad renal crónica. Aquí podremos meter un paciente con un Alport, por ejemplo. Quieren incluir 5.000 pacientes, son estudios más ambiciosos, fase 3, y entonces, bueno, yo de hecho he metido a algún paciente con Alport. Aquí hay otro que también tiene el Baxdrostat, que no está reclutado todavía. Luego tenemos otro también con el mismo Baxdrostat. Luego la valsirrenona. La valsirrenona es
un inhibidor del receptor de mineralocorticoides. Lo que pasa es que es más moderno. Tenemos nosotros en la clínica la espironolactona y la eplerenona, y ahora tenemos nuevos inhibidores del receptor mineralocorticoides que se diferencian. ¿Por qué? Porque los anteriores tienen, además, al ser esteroides, efectos en otros receptores y por eso tienen tantos efectos hormonales, porque actúan en otros efectos, además de este receptor específico de mineralocorticoides. Y los nuevos, como la finerenona y el valsarrenona, van a ser más específicos, no van a tener estos efectos sistémicos esteroideos que tienen los otros y van a tener tantos efectos adversos y dan menos hiperpotasemia. Entonces, digamos que parece que tienen mejor perfil de seguridad. Aquí tenemos otro ensayo. Con la valsarrenona es nefropatías poliinúricas. Mirad el UACR, la albumina que piden, por encima de 100 miligramos gramos, ya podemos meter un paciente en este ensayo. Quieren incluir 324 pacientes, es un fase 2, filtrados mayores de 25 hasta 60, o sea, es un ensayo que tiene unos criterios además bastante amplios. Yo creo que perfectamente se podrían incluir pacientes. Finerenona, lo mismo que la valsarrenona, pero otro tipo de fármaco también. Un ensayo que ha incluido 219 pacientes, fase 3. Aquí quieren incluir niños, que es interesante, y bueno, filtrados por encima de 30, albumina por encima de 500 miligramos gramos. Y aquí hay otro de 1 año a 18 años, también en pacientes pediátricos, y bueno, es un poco lo mismo. Aquí hay otro que es el BAI 3283142, y esto lo que hace es un activador de la guanirato ciclasa. En este nosotros también participamos. La guanirato ciclasa pues, tiene un efecto de señalización a través del óxido nítrico que hace un montón de cosas en el riñón importante. Reduce la fibrosis, disminuye la glomerulosclerosis, reduce la inflamación. Entonces, bueno, hay estimuladores y hay activadores de la guanirato ciclasa. Por ejemplo, bueno, hay una forma activa que es la que es importante. Lo importante es llegar a la forma activa, ya sea estimulando o activando. Riociguat, Sinaciguat, esos son los que se han estudiado para otras cosas y ahora estamos usándolo para enfermedad renal crónica proteinúrica. En este ensayo se incluyen pacientes por encima de 200, también 700 pacientes quieren incluir, se llama Alpine 1, nosotros participamos en este. Cibotentan es como el atrasentan, o sea, estimula la endotelina A. Este fue un ensayo que salió muy bien, en fase 2, que tenía el cibotentan con dapaglifosina en combinación y mirad, 52% de reducción de albuminuria en pacientes que tomaron la combinación. O sea que el fase 2 fue muy bien y ahora están en fase 3 reclutando. 1.800 pacientes quieren reclutar, o sea que este parece que va muy bien. Y ya termino con este ensayo, que es activador, es un agonista triple del glucagón, del HIP y del GLP-1 en una sola molécula, y lo que están haciendo es en pacientes con enfermedad renal crónica, sin mucho más, y además que tengan un índice de masa corporal por encima de 27, o sea, que tengan sobrepeso, y ya con eso pueden incluir al paciente. Entonces, también es un ensayo con unos criterios bastante amplios. Mi reflexión final, y me gusta porque además es como la última charla, así, ponencia, es que no aceptemos límites. Yo quiero, esta diapositiva me inspiré de una que dio Ortiz, que es mi jefe, una vez, y dice, cuando tú le dices a un paciente que su diagnóstico es por exclusión, lo que le estás diciendo cuando traducimos eso es, se me ha ocurrido, pero puede ser erróneo. Cuando le dices, es idiopático, lo que realmente estamos diciendo es que no tenemos ni idea de por qué se produce. Cuando le decimos, es idiosincrático, lo que queremos decir es que todavía tenemos menos idea de lo que está pasando. Cuando decimos que hay efectos adversos en el 40% de los pacientes o en los casos, tenemos un mal tratamiento para una enfermedad que es peor, pero el tratamiento es malísimo. Cuando decimos que hay respuesta en el 84% de los pacientes, vosotros creéis que es una respuesta buenísima, a que sí, 84 suena muy bien, pero estamos diciendo que 1 de cada 6 el tratamiento no sirve para nada. Y 1 de cada 6 parece que no es tanto, pero si estamos jugando la ruleta rusa y nosotros estamos de este lado o de este lado, a que 1 de cada 6 no nos parece que sea tan poco, o sea, que nos parece que la percepción del riesgo depende de dónde estés ubicado, en qué lado estás del arma. Y además, 5 de cada 6 médicos coinciden de que la ruleta rusa es totalmente inofensiva y no produce nada. ¿Se ha caído unas gafas de alguien que dejó aquí? Bueno. Sin ensayos clínicos, la medicina no evolucionaría, nuestros pacientes no tendrían nuevas oportunidades. Si tu paciente tiene una enfermedad rara, aprendamos de nuestros compañeros de ayer, busca ensayos clínicos, busca alternativas de uso compasivo. Pero si tu paciente ya está con todo el arsenal terapéutico que tenemos, me refiero, IECAGARA2, ISGLT2, cuando podemos finerenona, cuando podemos poner GLP-1 agonistas,
Y además sigue con proteinuria, sigue con un ACR por encima de 100. Ya hemos visto que hay ensayos clínicos en los que podría participar y quizás podría beneficiarse de participar en uno de estos ensayos. Vosotros entráis a clinicaltrials.gov, ponéis lo que tiene el paciente, buscáis si España participa y los hospitales aparecen ahí en los que participan, con lo cual podríais vosotros... Mira, esos son 2 ejemplos, obviamente. Yo dije, ok, España, y puedo ver los hospitales que participan. Son 2 ejemplos de 2 ensayos aleatorios. Y eso es todo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Vanessa. Excelente charla. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Vamos a tener que ser un poco más breves por el tiempo. Vamos a dejar 4 o 5 minutillos. No sé si hay alguna pregunta en el público allá. Muchas gracias a las 3 por las maravillosas presentaciones. Tendría preguntas para todas, pero me voy a limitar a una, que en este caso es para el Burosumab. En la Fundación Jiménez Díaz, que yo estoy con Vanessa en Hereditarias, tenemos 2 pacientes que las tenemos con Burosumab, son adultas, y son pacientes que estuvieron toda la vida tratadas con fósforo, con calcio, con todo. Y una de ellas, sobre todo, o sea, tenemos 2 que son hermanas, una de ellas ha respondido muy bien al Burosumab, todo perfecto, la otra está siendo un poco más compleja. Ella es la que es más afecta, tiene nefrocalcinosis, ha tenido millones de fracturas espontáneas, una talla bajísima, 1,40, 1,30 y algo, una cosa así. Y inicialmente, cuando empezamos el Burosumab, que lo empezamos en mayo del año pasado, lo que nos contaba, una de las primeras preguntas es por si de esto también tenéis referencia, en cuanto a efectos adversos, nos comentaba que en cuanto le ponían la infusión, tenía muchísimos dolores óseos, como las primeras 24 horas, cefalea y demás, y que eso luego, a medida que hemos ido siguiendo con las dosis, fueron resolviendo. Yo no sé si habéis visto eso también en los niños o así, o eso es... Sí, intenta hablar. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. En principio, lo cierto es que yo creo que cuando las enfermedades se cronifican, y yo creo que también pasa un poco en la hiperoxaluria, después la respuesta a los tratamientos son más complicadas y con más efectos secundarios. Es una impresión. Entonces, nosotros en general, por ejemplo, a los 3 pacientes que le hemos puesto el Burosumab, ellos no cuentan absolutamente nada, ni dolor en la punción, ni dolor de cabeza, ni... También es cierto que a lo mejor, no sé, son cosas que a lo mejor son sutiles, pero es una cosa que se insiste mucho porque al principio los ves cada 15 días y los vas citando y no cuentan nada. De hecho, normalizan bastante la enfermedad, pero es una posibilidad. Tú ten en cuenta que de repente movilizas un montón de... O sea, yo luego, como me lo decían tanto, miré los efectos adversos y obviamente está metido. Lo que pasa es que eso te da pena porque, claro, porque si a lo mejor es algo que ella le produce, pues puede dejar de... Claro, luego ella está bastante contenta con el resultado porque es verdad que analíticamente ha mejorado. O sea, el fósforo, después de 60 y tantos años que tiene, que ha estado siempre bajo, de repente está normalizado. Claro. Y lo que pasa es que es una paciente muy compleja, que encima antes justo de empezar el tratamiento se quejaba de dolores y tal, que lo lleva teniendo un montón de tiempo, y después de empezarlo con la primera dosis, se le diagnostica una pseudofractura. Yo creo que venía previa, en realidad. Pero claro, es la primera vez que la vemos. Nosotras dijimos, hombre, yo creo que es precisamente lo mejor que podemos hacer, que sigas con el tratamiento. Y de hecho, después de eso, en el hospital nos pidieron que hiciéramos controles para ver que efectivamente tenía alguna mejoría, y les tuvimos que hacer una serie ósea de control como a los 6 meses, y según la serie ósea estaba mejor. La corteza tenía mejor aspecto, etcétera. Pero ahora nos están poniendo un poco de problemas en farmacia. Pero lo que pasa es que tampoco sabemos cuánto es el tiempo de... O sea, la respuesta analítica es inmediata. Sí, obviamente. Eso, nada, pero claro, la respuesta clínica no es más lenta. Entonces, esos son los tiempos de evolución. Por eso yo no acabo de entender muy bien a veces lo del Valtermed, cuando te dice cada qué tiempo, porque tampoco eso está descrito en ningún sitio. Sí, porque yo sí que he hecho, como cuando nos hemos reunido por las recomendaciones, intentas ver, pero no sabes cuánto tiempo es de respuesta y de mejoría. Pero obviamente esas pacientes van a mejorar. Lo que pasa es que, claro, con 60 años, pues madre mía. Claro, no, eso es pacientes con todo tipo de complicaciones, pero... Si te sirve, nosotros tenemos 10 pacientes en tratamiento. La verdad, estoy de acuerdo con Mabel, que la mayoría nada de nada, pero tuvimos una chica que le pasó algo parecido. Fueron las primeras dosis, básicamente los 2 primeros meses, y esta chica lo que hicimos es que le comenzamos a dar una dosis de analgesia habitual antes de la dosis, y eso mejoró muchísimo la sintomatología. En cualquier caso, era algo que en nuestro caso por lo menos fue autolimitado. Y sobre todo fue como las 3-4 primeras dosis, luego han ido a mejor. Pero claro, yo les explicaba un poco que asumía que era precisamente porque de repente ese hueso pues está recibiendo fósforo y todo, pero claro, te quedas un poco así, más con una paciente tan compleja, con tantas fracturas y todo. Claro. Muchas gracias por la respuesta. Una pregunta, Gemma. Era un poco un comentario para reforzar. Algunos pacientes sí que en las dosis iniciales, sobre todo,
Claro, el tema es que como el acceso ha sido limitado, no es la misma situación clínica en la que empiezan los pacientes. Yo creo que la verdadera eficacia del fármaco nos la dará aquellos pacientes que empiezan a tratarse desde el diagnóstico, y de hecho en las recomendaciones, que veremos si está financiado, la recomendación es que esperar un año al tratamiento conservador no sirve para nada más que para empeorar al paciente o por lo menos mantenerlo estable. Pero sí que algunos pacientes tienen algias que yo las pienso que son como cuando los niños crecen y les duelen las rodillas. O sea, es que estás en un anabolismo y luego la verdad es que desaparecen. Por lo menos la experiencia que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Aquí, Elizabeth. Bueno, yo también felicitaros por las supercharlas. Tenía una pregunta para Mabel, bueno, o para todos, que me sorprende un poco que cuando habláis del XLH nunca distinguís entre varones y mujeres. Y es una enfermedad ligada al X, ¿no?, que se llama dominante, pero yo la verdad pensaba que ya no, esto era como anticuado, porque al final como las mujeres tienen 2 X y sabemos que durante la embriogénesis uno de los X se inactiva, me parecería que las mujeres tenían que estar menos afectadas, ¿no?, porque parte se les ha inactivado el mutado y tienen como más dosis del normal. Y no sé, en ningún momento he visto que pusiera si era varón. Los pacientes míos son varones. Pero tengo mujeres y no veo diferencia en la afectación. No. De hecho, bueno, no sé, yo he tenido como 10 o 11, más o menos la mitad hombres y la mitad mujeres, y lo cierto es que los que han estado más afectados son los varones, que es lo que les he puesto medicación. Pero es verdad que no se distingue, no se suele distinguir. Es lo que se esperaría, pero sí es verdad que hay chicas muy afectas, muy afectas. Sí, Entonces, volvemos la pregunta a ti. ¿Por qué hay dominante ligado al X? Porque si tú lo buscas en el UpToDate, por ejemplo, te lo describe como dominante ligado al X. Y yo me lo expliqué por eso. Dije, bueno, es como ligado al X, con que haya uno, independientemente de que la mujer inactive el otro, ya es suficiente para que, como la poliquistosis, es como yo me lo expliqué, porque si tú tienes 2 copias, ¿no?, en la mujer, una la tienes totalmente normal y la otra, que la tienes mutada, cuando se inactiva, parte de este mutado se inactiva. Por lo tanto, tendrá más dosis del normal que un varón que solo tiene uno. Si lo tiene mutado, no tiene inactivación el del X. Entonces me sorprende que las mujeres, o sea, que habrá mujeres muy afectadas porque será lo típico, ¿no?, que se les ha inactivado preferentemente el normal y les abunda el mutado, ¿no? Es que lo hemos hablado con Gloria también. No sé, me sorprende un poco porque yo ya no hablaba en una ligada al X de dominante o recesivo. Pensaba que lo que hacía, porque los hombres al tener uno... Dejamos la última, creo, Lolo, ahí. Simplemente un comentario de lo que estaba diciendo Elizabeth. El ejemplo típico de enfermedad ligada al cromosoma X, que tiene un comportamiento totalmente diferente entre el sexo, es el Fabry. Total, o sea, nosotros tenemos muchos problemas en el manejo terapéutico del paciente, en las mujeres con Fabry, por el motivo que está explicando Elizabeth. Que es curioso que, por ejemplo, en esta enfermedad no ocurra lo mismo. Último comentario, si quiere, Gemma, creo que hace un comentario y ya terminamos porque estamos muy mal. En esta enfermedad, Elizabeth, el registro internacional de pacientes que están... evidentemente hay muchos pacientes con afectación leve que no están ni diagnosticados. También. No sabemos hay cuántas mujeres y cuántos varones va a haber, pero en el registro, que hay 500 y pico pacientes, la representación es igual de hombres y de mujeres. O sea, hay más mujeres, pero la gravedad no es diferente de los que están registrados. Bueno, pues cerramos la mesa, dar las gracias a las ponentes, creo que han sido magníficas las charlas, así que muchísimas gracias a todos.